Yo le agradezco mucho a la doctora Cristina Perales, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, que nos tome esta tarde la llamada. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soledad. Gracias por tomarnos la llamada y que nos permita conocer parte de los hallazgos de su investigación. Por favor, que nos ponga en contexto al auditorio sobre qué sobre qué fue su investigación. Me parece que es un tema muy pertinente y que aterricemos luego en las particularidades que arrojó su investigación en Ciudad Obregón, Sonora. Sí, con mucho gusto, Soledad. Bueno, yo vengo a hablar de una investigación que realicé durante de 2014 a 2019, más o menos. Es una investigación donde se trabajó con mucha profundidad cuáles eran las relaciones que había entre las escuelas y sus comunidades. Sobre todo las colonias de donde vienen sus estudiantes, donde está puesta la escuela. Y entonces esta investigación se desarrolló en Ciudad Obregón, Sonora y en Guadalajara, Jalisco. Yo tenía una escuela en Guadalajara y una escuela en Ciudad Obregón. Y a esa escuela se estuvo asistiendo durante 2 ciclos escolares para ver una multiplicidad de prácticas sobre convivencia escolar. Estas escuelas fueron elegidas Perdón, porque doctora, sus... perdón, cuando hablamos de convivencia escolar, ¿concebimos nada más la convivencia entre estudiantes o también involucramos ahí personal docente, padres y madres de familia? Sí, en realidad, como generalmente se entiende la convivencia es desde los estudiantes. En mi investigación que yo trabajo, la convivencia es toda esta red de relaciones, todas estas interacciones que existen. Entonces, no nada más es ver cómo los estudiantes interactúan entre sí, sino más bien cómo las dinámicas de relación existen con los adultos, con la gente fuera de la escuela, las situaciones también particulares de las familias. Entonces, cómo eso influye sobre todo en procesos, por ejemplo, de manejo de conflictos o de participación o de aprendizaje. Entonces, ese es el enfoque de convivencia que yo manejo en esta investigación y en general en mi trabajo que yo realizo desde la Universidad Iberoamericana. Entonces, en estas escuelas, lo que nos decían docentes y directivos es que la convivencia no era buena, ¿no? En sus perspectivas y que había muchas dificultades con la relación con las familias. Entonces, en esta investigación yo lo que hice fue justo analizar cómo eran las relaciones entre las familias y la escuela y qué implicaciones tenían eso para el manejo de conflictos, para la participación y para el aprendizaje. Entonces, recientemente se publicó un artículo sobre una parte específica de esta investigación que tiene que ver con cómo se manejan los conflictos. Y en esa lógica de las cosas que van saliendo es que hay 3 prácticas muy importantes que son vistas como prácticas adecuadas por las escuelas, que yo las titulé, o más bien se llaman a partir de cómo lo trabajan las familias, el diálogo, la separación y la suspensión, ¿no? Entonces, estas 3 prácticas son prácticas que son entendidas como apropiadas porque hay otras prácticas como la agresión o la intimidación que son vistas como prácticas que son incorrectas, ¿no? Entonces, estas 3 prácticas, que son las prácticas buenas o positivas desde la visión de los actores escolares, pues tienen implicaciones importantes. Y entonces yo lo que hice fue analizar qué tanto estas prácticas nos ayudan en términos de construcción de paz, qué posibilidades dan y qué limitantes dan para construir la paz y manejar los conflictos de una forma no violenta, ¿no? Ahora, para esto, para lograr manejar los conflictos y lograr la armonía en la convivencia entre la población estudiantil y todos factores que se involucran en ello, mejor dicho, actores que se involucran en ello, supongo que se requiere cierto entrenamiento. Y ahí la pregunta sería, ¿qué tan entrenada está? Porque supongo que es la planta docente la que de entrada tendría que empezar con esa dinámica. ¿Qué tan entrenada está? ¿Cuántas herramientas tiene para hacer frente a una situación de conflicto, no solo por la inseguridad en la que vivimos en regiones como Sí. Ciudad Obregón, sino por todo lo que ha implicado, cómo nos ha revolucionado en todos los sentidos la pandemia, doctora? Sí, claro. Mira, una parte muy importante de considerar es que los conflictos son parte natural de las interacciones sociales, ¿no?
Entonces, en ese sentido, todos y todas lidiamos con los conflictos de una manera cotidiana. Lo que pasa con los conflictos es que generalmente los vemos como algo negativo que se quisiera quitar, erradicar, ¿no? Y no necesariamente vemos los conflictos como esta visión de es algo que no está sucediendo del todo bien, ¿no? O sea, hay cosas que están encontradas, tenemos diferencias de opiniones, tenemos enfoques diferentes, tenemos posiciones de poder diferenciadas, ¿no? Y entonces los conflictos nos dan oportunidades para transformarlo de manera positiva, ¿no? De una manera donde cuidemos la dignidad de las personas, pensemos en cómo nos reconciliamos y mejoramos esta situación que estamos trabajando. Entonces, la mayoría de las personas pensamos los conflictos como si fueran algo negativo y así es como se ven en estas escuelas de la investigación y en otras escuelas que tenemos también evidencia al respecto. Entonces, lo primero que hay que señalar es que la mayoría de los docentes y los directivos piensan que los conflictos son algo que tenga que ser evitado, parado, bloqueado, sobre todo conflictos que tienen que ver con conductas agresivas o conductas violentas o conductas inadecuadas juzgadas por las escuelas. Entonces, en ese sentido, los y las docentes tienen una amplia trayectoria de cómo lidiar con estos conflictos, ¿no? Y entonces, muchos de estos estilos de cómo lidian con el conflicto también tienen que ver con el tipo de docente que son. Hay docentes que son muy cuidadosos con los sentimientos de los y las estudiantes, con el tipo de relaciones, que se esfuerzan en construir comunidades más sólidas. Y hay docentes también que tienen un estilo mucho más autoritativo, que lo que buscan es que los estudiantes no necesariamente hagan como ruido, ¿no? Y entonces se acaten las decisiones de los adultos que son autoridad en este caso. Lo que vemos en este sentido es que esto, si bien es mucho mejor con los docentes que tienen esta idea como de responsabilidad colectiva, de mejorar las relaciones, etcétera, en todos los casos lo que encontramos es que el manejo de conflictos siempre es lidiado por los adultos. Entonces, no necesariamente estamos como comunidades escolares construyendo aprendizajes donde estudiantes saben manejar estos conflictos de forma no violenta. Y entonces lo que tenemos son estudiantes que saben muy claramente qué no tienen que hacer, ¿no? Pero no necesariamente saben cómo sí hacerle. O sea, cómo sí reconciliarme con mi amigo o mi amiga, cómo sí decir que no a ciertas cosas que no quiero hacer, cómo poder reportar una conducta inadecuada que no necesariamente esté en la lógica de chismeo, ¿no? Lo que sucede, sino cómo vamos construyendo otro sentido. Entonces, las prácticas estas que les señalaba son prácticas donde lo que se busca es controlar el comportamiento del aprendizaje. Y esto se llama mantener la paz, ¿no? O sea, lo único que quiero hacer es que no haya violencia. Eso es lo único. Pero lo que vemos en las investigaciones de México y de otros países es que nada más el evitar que haya violencia no necesariamente la evita a largo plazo, ¿no? Pero tampoco cambian las relaciones estas desiguales de las que hablábamos. Entonces necesitamos trabajar mucho más en cómo hacer la paz a través de estos movimientos y estas relaciones que buscan resolver los conflictos de una manera diferente, pero por supuesto también tenemos que hacer cuestiones de construcción de paz que tiene que ver con dar cuenta de cuáles son las necesidades más profundas. O sea, a lo mejor hay una necesidad, por ejemplo, de rezago educativo, de falta de aprendizaje adecuado de los estudiantes, o cuestiones estructurales de pobreza, de hambre, de falta de acompañamiento a ciertas necesidades, que eso tiene mucho que ver con cómo resolvemos la violencia. O sea, no solo podemos controlar esa violencia, tenemos que entrar como de una manera mucho más integral a cómo establecemos eso. Y hay iniciativas desde la sociedad civil muy interesantes. En unos momentos más le voy a compartir ahí de forma directa una iniciativa que han emprendido dos maestras aquí en Sonora de Escuelas para la Paz, que creo que va muy de la mano con lo que usted hace. Dice Ignacio que se requieren más investigaciones como esta para construir la paz en las escuelas primarias y no solo controlar los conflictos. Buena iniciativa. Saludos desde Ciudad Obregón. Doctora, muchas gracias. Salud. ¿Dónde se puede ver su investigación? Sí, esta investigación la encuentran en internet. Si buscan diálogo... Diálogo Cristina Perales, encuentran el artículo directamente y también en la página de la Universidad Iberoamericana está un resumen de esta investigación. Excelente. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias. Hasta luego, Soledad. Hasta luego.
es la doctora Cristina Perales. Qué importante detenernos en estos temas, pero ojalá que lo pueda compartir con padres y madres de familia, también con docentes, ojalá. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.